El tema de hoy se titula Viviendo en la normalidad de Elohim, o sea, de Dios. Y primero que nada deberíamos de definir qué es lo normal. Si alguien nos puede decir, o algunos, ¿qué opinan de qué es lo normal? ¿O qué es anormal? Lo contrario a lo normal. Lo contrario. ¿Quién quiere opinar? Pues lo normal sería vivir bajo las reglas, ¿no? Bajo las reglas de la Torá, que es no robarás, no tendrás otro Dios, y todas las otras 600 que están por ahí escondidas en la Biblia, que habla de no comer cerdo, de no comer, alimentos impuros, alimentarnos con lo que es mejor para nuestro cuerpo, orar, estar siempre santificados, y eso debería de ser la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad de hoy en día entonces? Quizás es parecido a esto al concepto de clima. La definición de clima, entiendo que es el promedio de de los diferentes factores del medio ambiente físico, que incluye temperatura. Uno a veces equivocadamente dice clima. Hoy amaneció un clima muy caliente. No, clima es el promedio de fenómenos físicos en un punto determinado. El clima. Y claro, la humedad, los vientos, las precipitaciones, todo eso incluye. Y en el caso de la normalidad, creo que podría ser algo muy semejante. Es el promedio de las condiciones en que vive una persona, condiciones de tipo moral, de tipo económico, de tipo... Creo que hasta la cosa climática entraría ahí en juego, pero es el promedio, es lo que sería normal. Lo normal para un borrachín que es... ¿Está borracho? ¿Ah? Sí. Lo normal para alguien que no es borracho, pues es ser borracho. Ahora, difícilmente podemos establecer una normalidad entre el borracho y el no borracho. Se excluyen mutuamente las normalidades, ¿no? Sí. Entonces, no sé, yo pensaría que es el promedio de condiciones sociales, físicas, morales, religiosas, espirituales, etcétera, en donde... Sí. Lo curioso es que efectivamente la normalidad la podríamos definir como un promedio de circunstancias, por ejemplo. Y hay normalidades generales para una población, para una ciudad, para un pueblo o para un país, y también hay normalidades para cada individuo. Por ejemplo, en México hay leyes que aplican prácticamente en todo el país, pero hay poblaciones pequeñas donde no aplican esas leyes o donde aplican otras, porque según el derecho, ¿cómo dice? Que una costumbre se vuelve ley. La ley de la costumbre, La ley. de que actos repetidos se vuelven ley. Ajá, actos repetidos se vuelven ley. Entonces, hay lugares en México donde todavía se vale vender, por ejemplo, a las hijas por determinadas cosas, o que golpeen a las mujeres y no, o sea, y está dentro de la ley. Y es lo normal para ellos. Para nosotros a lo mejor es anormal, pero para ellos es totalmente normal. Y así, si nos vamos a cada país, lo normal es diferente para cada país también. Por ejemplo, aquí en México podemos cruzar las calles cuando se nos pegue la gana, si está el semáforo en verde o en rojo o en amarillo, podemos cruzar y torear los carros y no hay problema. Pero, por ejemplo, en Israel eso no es normal. Lo normal es que así no venga, así esté la calle vacía de carros,
si el semáforo peatonal está en rojo, te detienes. Eso se nos hacía muy curioso porque las calles vacías a veces y la gente parada en la esquina esperando a que se pusiera verde su semáforo. Y la mayor parte de personas lo respetan. A excepción de uno que otro, como en todos lados. Nos tocó ver rabinos ahí toreando carros y... Y un vago también. Sí, y el maestro a la carrera jalándolo para que se subiera. Y bueno, así está la normalidad. ¿Existirá un límite entre lo normal y lo anormal? ¿Qué opinan? Yo pienso que sí. ¿Sí? ¿Alguien más quiere opinar? ¿En qué punto lo normal se vuelve anormal o viceversa? Yo pienso que sí existe un límite y también depende, así como comentaba don Arturo, ¿no? Dependiendo del ambiente de la ciudadanía, es lo que vas tolerando o dejando de tolerar según las reglas sociales. Y es como, yo creo que más bien depende de la tolerancia que cada familia o sociedad, bueno, la familia es la base de la sociedad, entonces la tolerancia que pongas tú en tu hogar va a depender y va a reflejar la tolerancia que exista en la sociedad, que ahorita en la actualidad lo que está de moda y lo que es normal es lo que está prohibido para los que somos parte del pueblo de Israel. O sea, todas las cosas raras de que puedes comer de todo y no pasa nada. O que los animales tengan más derechos que un bebé que está por nacer. O que ya es bien normal y tenemos que ser bien tolerantes a que se agarren a los besos entre hombres, mujeres y cosas extrañas, ¿no? Entonces, como que depende mucho de la educación que pongas en tu familia, de tus costumbres familiares, para saber qué es lo que va a ir tolerando la sociedad. Yo lo considero así. Pues sí, efectivamente. Lo normal ahora pareciera que es lo anormal de acuerdo a las leyes de Dios. Lo bueno ahora es lo que es malo ante los ojos de Dios y lo malo es, y lo bueno es malo. O sea, es peor ahorita querer ser bueno que malo, ¿no? Y bueno, podemos encontrar muchos casos de cómo la gente ahorita vive en su propia normalidad. Y más ahora que estamos viviendo una nueva normalidad, pues entonces ahora se pone más difícil saber qué es normal y qué no es normal. Pero bueno, Yahweh, el Dios de Israel, nos dejó algunas o muchas reglas para saber qué es lo normal o qué debería ser normal para los creyentes en Él. La normalidad o lo normal para un creyente en Yeshua y en Yahweh debería ser lo que su palabra dice que es normal. Y a eso me refiero a muchas cosas, como por ejemplo, debería ser normal respetar, por ejemplo, el Shabbat. Eso debería ser normal. Y así nos podemos ir a cada uno de los 613 mandamientos, o por lo menos los que están todavía vigentes, porque no hay templo. Pero también debería de ser normal para un creyente vivir en lo sobrenatural. ¿No creen? Ajá. Vamos a ver algunos ejemplos y algunos textos que nos van a dar alguna guía. Primero vamos leyendo 2 Corintios 4. Del 7 al 11. ¿Quién lo quiere leer? Arthur, ¿me repites, por favor? Sí. 2 Corintios 4, 7 al 11.
Yo lo tengo. Ajá. Es segunda de Corintios 4, del 7 al 11, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperamos, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Ujú. Entonces, por ahí empezamos a tener claves. Para nosotros lo normal sería que si estamos afligidos, pero no estar agobiados. Debería de ser algo anormal para nosotros estar agobiados. Podemos estar fatigados, pero no vencidos. Para nosotros lo normal sería estar no vencidos. Perseguidos, pero no desamparados. Entonces lo normal sería estar no desamparado, no destruidos, etcétera, etcétera. Y lo normal debería ser que podemos estar afligidos, fatigados, perseguidos, abatidos. Recordemos que Yeshua dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él porque Él ya ha vencido al mundo. Entonces, para todos aquellos que dicen que una vez dentro de la iglesia o una vez recibiendo a Yeshua o a Jesús como Salvador, entonces ya no vamos a estar afligidos, ya no vamos a estar con problemas, ya vamos a estar ricos. Pues no, eso no es lo normal. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Corintios 5, ahí mismo adelantito. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal es esta del cuerpo es destruida, no obstante tenemos una edificación que procede de Dios, una casa eterna en el cielo, no hecha por manos, porque ciertamente por esta gemimos, deseando ser vestidos con nuestra casa celestial. Si no, aun cuando estemos vestidos, seremos hallados desnudos, porque estando ahora en esta casa, gemimos a causa de su peso, pues no deseamos vestirla, sino sobrevestirla, para que su mortalidad sea absorbida por la vida. Y el que nos prepara para esta misma es Dios, que nos ha dado las arras de su espíritu. Porque nosotros sabemos, pues, y estamos convencidos de que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes de nuestro Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Por este motivo, confiamos y deseamos estar ausentes del cuerpo y presentes ante nuestro Señor. Y nos esforzamos para que ya sea presentes o ausentes, les seamos agradables, porque todos nosotros habremos de comparecer ante la tribunal del Mesías, para que cada uno sea recompensado de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Conociendo pues el temor de nuestro Adón, convencemos a los hombres, pero somos manifiestos a Dios, esperando que también seamos manifiestos a su entendimiento. No nos jactamos ante ustedes de nuevo, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, frente a los que se jactan hipócritamente, no de corazón, porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor del Mesías nos compele a medir esto, que uno murió por todos, y consiguientemente todos murieron. Y Él murió por todos,
para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si hemos conocido al Mesías según la carne, ciertamente desde ahora no lo conocemos así. De modo que todo lo que está en el Mesías es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Elohim, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque Elohim estaba en el Mesías, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros palabra de reconciliación. Así que somos embajadores del Mesías, y como si Elohim le suplicara por medio de nosotros, le suplicamos pues por el Mesías, reconcíliense con Dios, porque a aquel que no conoció pecado por causa de ustedes lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Entonces, fíjense, aquí podemos encontrar muchas normalidades o muchas cosas que deberían de ser normales para nosotros. Por ejemplo, si estamos locos, está curioso eso, ¿eh? Es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para los hombres, pues. Y luego, ya no vivimos para nosotros mismos, o ya no deberíamos de vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Esa debería ser nuestra normalidad. Y luego, si estamos en el Mesías, somos nueva criatura. Todas las cosas viejas deberían haber pasado ya. Y todo debe ser nuevo para nosotros por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y algo que debería ser normal también para nosotros es que deberíamos ser embajadores del Mesías. Y como si Dios nos suplicara por medio de nosotros, le suplicamos a todo el mundo por el Mesías, reconcíliense con Dios. Entonces, estas partes deberían ser nuestras normalidades. ¿Qué función tendrá un embajador? ¿Cuál será la normalidad de un embajador, por ejemplo? ¿Qué creen? El ser representante del pueblo ante los países o ante los, no sé, embajadores ante otras países, ante otras gentes, ante otras, creo yo. No, digo, no creo. Algo así por ahí, por el estilo, ¿no? Sí, así es. Un embajador representa a un pueblo, a una nación, ante alguna otra nación, algún otro pueblo. Y eso de representar, pues es llevar su cultura, sus sentimientos, etcétera, etcétera. Y entonces, ahora va una pregunta. ¿En nuestra normalidad estará ser realmente embajadores? ¿O estaremos siendo normalmente embajadores de Dios? ¿Qué creen? ¿Del Mesías? Pues yo creo que no, porque ni a los vecinos les decimos nada de Dios, y no les decimos porque luego empezamos con que aparte de que nos señalan, nos rehuyen. Aparte. ¿Verdad? Así es. Y es cosa curiosa, pero nos rehuyen. Sí. Bueno, vamos a continuar. Juan 14, 13.
Vamos a ver otra normalidad para los creyentes. Dice, de hecho, todo lo que le pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bueno, desde el 12, por favor. 12 y 13, otra vez. Al 14 es más. Sí, en verdad, yo les digo que todo el que en mí confía, también hará las obras que yo hago. En verdad, hará mayores obras, porque yo voy al Padre. De hecho, todo lo que le pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Ahí está. Eso es algo normal para un creyente en el Mesías. Si creemos en el Mesías, en Yeshua, entonces las obras que Él hizo, nosotros las podemos hacer, incluso mayores, ¿no? Y eso debería ser normal para nosotros. Todo lo que pidamos en su nombre se debería de concedernos para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y eso debería ser normal para nosotros. Obviamente hay sus reglas, ¿no? Si no recibimos es porque pedimos mal o pedimos para nuestras propias pasiones, etcétera. Pero bueno, si no, debería ser normal estar haciendo las cosas de Yeshua, las obras que Él hizo, incluso mayores. Y la pregunta, ¿en verdad estaremos haciendo cosas mayores que Yeshua? ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Yo creo que no. No. Yo pienso que no, porque a veces hasta perdonar a nuestro hermano de sangre nos cuesta trabajo. Pues sí, así es. Primera de Juan 5. Lo tengo. 5 del 13 al 15. ¿5 de cuál a cuál? Del 13 al 15. Lo tengo. Y el Ajá. que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No, es Primera de Juan. Ah, Primera de Juan 5, 13 al 15. estoy leyendo San Juan, siempre me equivoco. Me confunde ahí. Adelante, el que quiera, a ver. Ya lo tengo. Primera de Juan. Ajá. 5 del 13 al 15. 5 de Juan. Del 13 al 15. Ok. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Hasta ahí, gracias. Entonces, fíjense, lo normal es que todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si nos escucha, entonces deberíamos tener la certeza de que ya hemos recibido lo que le hemos pedido. Y eso debería ser normal para un creyente. Lucas, ahora vámonos hasta Lucas. Lucas 17, del 5 al 6. Yo lo leo.
Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Increíble, ¿no? Eso sería fabuloso. Imagínense todo lo que uno podría hacer. Qué David Copperfield ni qué nada, ¿no? Y debería ser normal para nosotros tener por lo menos un granito de mostaza de fe. Y entonces todo lo que pidiéramos se nos daría, siempre y cuando estuviéramos en la voluntad de Dios. Y eso es lo normal de Dios. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de algunas personas en la Biblia que sí estaban viviendo, o por lo menos en estas lecturas que vamos a hacer, sí estaban viviendo de acuerdo a la normalidad de Dios. Josué 10. Josué. Ajá. 10, del 1 al 14. Esta lectura está súper interesante. 10, 1 al 14. Yo lo tengo, Arturo. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que había asolado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay. Y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Omán, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y Debir, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron. Ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Yahweh dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Yahweh los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Yahweh arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Yahweh el día en que Yahweh entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Yahweh a la voz de un hombre, porque Yahweh peleaba por Israel.
Gracias. Increíble historia, ¿no? Aquí vemos cómo Josué y el pueblo de Israel estaban viviendo la normalidad de Dios, que para nosotros es algo súper sobrenatural, ¿no? Pero eso debería ser, esta lectura debería ser lo normal para nuestros días, para nosotros. ¿Quién de nosotros se animaría a decirle al sol que se detenga y a la luna? ¿O quién lo ha hecho y se ha detenido? No. Yo sé que Arturo oró y se detuvo el viento en una boda. Pero al sol no, todavía no. Fíjense, increíble milagro, ¿no? Si el universo o si la Tierra está configurada como nos han enseñado, pues fue un milagro de proporción prácticamente infinita, porque para detener el Sol y la Luna, si nada más hubiera detenido el Sol y la Luna, o si nada más hubiera detenido la Tierra, todo lo demás, ¿cómo se llaman? Las constelaciones, las galaxias, todo lo demás hubiera quedado en desorden. Pero no fue así. Las galaxias, las constelaciones, el Sol y la Luna están en el mismo lugar donde fueron acomodados. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué se detuvo? Si en caso de que la Tierra girara sobre su eje y alrededor del Sol, y si la Tierra nada más se detuvo, también se tuvo que haber detenido la Luna, porque la Luna gira también alrededor de la Tierra. Pero entonces hubieran pasado las estrellas, porque según los científicos todo el universo está girando y moviéndose. Entonces, fue un milagro infinito porque se tuvo que haber detenido todo el universo entero se detuvo por pedido de Josué. Y vemos que ni siquiera lo pidió, sino como quien dice fue una orden hacia el Sol y a la Luna. Sol, detente, Luna, detente. Y ahí se detuvo. Fueron pues muchas horas las que el Sol estuvo en su lugar, o sea, estuvieron con Sol más de 24 horas y la Luna pues quedó en su lugar. Y eso fue normal para Josué y para el pueblo de Israel. Anteriormente, estas personas ya habían vivido muchísimos otros milagros, o los padres de estas personas, cuando Yahweh abrió el mar con Moisés, cuando vieron las plagas en Egipto y ellos fueron librados, cuando se alimentaron del maná, cuando sanaron de las serpientes con la serpiente de cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso era normal. Ahora vamos con otro personaje que vivía en lo normal de Dios, Daniel. Daniel 3. Como está un poquito larga la lectura, la voy a resumir un poco. Nabucodonosor era el rey de Babilonia que hizo una estatua de oro y la altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en un valle por ahí. Entonces mandó a reunir los generales, estoy leyendo el principio, los generales del ejército, a los señores, a los gobernantes, a los jueces, etcétera, etcétera, para que acudieran a la fiesta de dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había erigido. Y luego hizo un decreto que cuando sonara la trompeta, la flauta, el arpa, la cítara, etcétera, todo mundo se tenía que postrar y rendir culto a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había hecho. Y el que no lo hiciera, pues así le iba a ir. Y hasta el versículo 10. Bueno, en el versículo 8 dice que por ahí algunos denunciaron que algunos judíos no se habían inclinado ante la estatua de Nabucodonosor. Y ya podemos seguir en el versículo 10. Y dice,
Tú diste la orden, oh rey, de que todo hombre, cuando oyera el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumento musical, se postrara y rindiera culto a la estatua de oro que has erigido. Y que todo aquel que no se postrara y rindiera culto en aquel mismo momento, fuera arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Pero hay aquí unos varones judíos a quienes pusiste a cargo de la administración de la ciudad de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abed-nego, varones estos que no te han tomado en cuenta, oh rey, no sirven a tu Dios, ni adoran a la estatua de oro que erigiste. Entonces el rey Nabucodonosor, airado y enfurecido, ordenó que trajeran a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y ellos fueron llevados ante el rey. El rey Nabucodonosor se dirigió a ellos diciendo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que ustedes no sirven a mi Dios ni rinden culto a la estatua de oro que erigí? ¿Están dispuestos ahora para que en el momento en que oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la cítara, de la gaita y de toda clase de instrumento musical, se postren y rindan culto a la estatua que hice? Pues si no le rinden culto, serán arrojados de inmediato dentro del horno de fuego abrasador. ¿Y quién es su Dios para librarlos de mi mano? O sea, aquí Nabucodonosor se sentía más fuerte que cualquier otro Dios. Sadrach, Mesach y Abed-nego contestaron al rey Nabucodonosor diciendo, es inútil que te contestemos acerca de este asunto, porque es nuestro Dios a quien servimos, el que puede librarnos del horno de fuego abrasador, y de tus manos, oh rey, nos librará. Así que sea de tu conocimiento, oh rey, que a tu Dios no serviremos, ni rendiremos culto a la estatua de oro que erigiste. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira, se alteró su semblante contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo que regularmente se calentaba. Luego ordenó que unos hombres muy fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-nego y los arrojaran al interior del horno de fuego abrasador. Entonces aquellos hombres los ataron y los arrojaron con sus pantalones, sus mallas, sus mantos y sus turbantes al interior del horno de fuego abrasador. Por cuanto la orden del rey era muy apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, una llamarada del fuego abrasador mató a los hombres que habían denunciado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Imagínense el calor del horno, que una flamita mató a los chismosos. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados en medio del horno del fuego abrasador. Entonces el rey Nabucodonosor, alarmado, se levantó con mucho miedo y preguntó a los príncipes diciendo, ¿no eran 3 los varones que arrojamos atados al interior del horno de fuego abrasador? Y ellos contestaron al rey, sí, es verdad, oh rey. El rey habló y exclamó, miren, yo veo a los varones desatados que se pasean en medio del fuego sin ningún daño en ellos, pero el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Luego el rey Nabucodonosor, acercándose a la puerta del horno de fuego abrasador, gritó diciendo, Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron del interior del horno de fuego, y se reunió toda la gente, los generales de los ejércitos, los gobernantes, los señores y los nobles del rey, y veían que aquellos varones que el fuego no había tenido ningún efecto en su cuerpo, ni el cabello de su cabeza se había chamuscado, ni sus pantalones se habían quemado, y ni siquiera el olor a fuego había quedado en ellos. Entonces el rey Nabucodonosor exclamó diciendo, bendito es el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que en él han confiado, pues ellos rechazaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o rendir culto a cualquier otro Dios, excepto a su Dios. ¿Cómo la ven? Daniel y sus amigos, el rey les había cambiado de nombre a Daniel y a sus amigos por los nombres estos de Sadrach, Mesach y Abed-nego,
Uno de ellos era Daniel. Y fíjense, dentro del horno apareció a uno semejante al Hijo de los Dioses. ¿Quién habrá sido ese? Jesús. Era Yahshua. ¿Era Jesús? Ajá, Yeshua en medio del horno, exactamente. Increíble que ni siquiera se olieron a humo. Si uno en una carnita asada acaba uno tiznado y apestoso a humo y a carne y a todo. Oye, Ahora imagínense ellos dentro del horno. El versículo 23 está hermoso. Sí. Y 3:23 es un poema. Eso sí es emocionante. sí, así es. Haberlo vivido. Ajá. Y esto era la normalidad para Daniel y para sus amigos, vivir en este tipo de cuestiones milagrosas. Después podemos leer, cuando tengan tiempo, este libro de Daniel, y vamos a ver que Daniel tuvo muchísimas experiencias naturales para Dios, que son sobrenaturales para todo el mundo. También Daniel fue el que arrojaron a la fosa con los leones, y los leones estaban hambrientos y no se lo comieron a Daniel. Y así, Ni cosquillas le hicieron. ni cosquillas. Ahora vámonos hasta Mateo, ya casi terminamos. Mateo 17. Al 21. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Ujú. Mas os digo que Elías ya vino. sí, Mateo 17. 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no me han podido sanar. Respondiendo, Yahshua dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Estaba cansado. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Yahshua al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Yahshua, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Yahshua les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ujú. Entonces, fíjense, aquí la normalidad de los discípulos era ver a Yeshua sacando demonios, y muchos de ellos pudieron sacar demonios, también los discípulos, pero no pudieron. Y Yeshua, se me hace chistoso, como dice aquí, raza incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Estaba cansado. ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿No? Hasta cuándo van a obedecer. Sí, incluso a sus discípulos, como que ya estaba harto a veces de sus propios discípulos. Entonces imagínense, los discípulos que estaban tan cerca de Yeshua, y ellos hicieron cosas que nosotros no hemos hecho, y aún así decían que estaba harto de ellos. ¿Qué tanto podrá decir de nosotros? Por pura misericordia estamos vivos y salvos. Sí es. Y luego le preguntan, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y Yeshua les contestó: por su incredulidad. Porque si tuvieran fe como el grano de mostaza, dice, echarían al monte, al mar, o se movería el mar, y nada les sería difícil. A nosotros muchas cosas se nos hacen difíciles. Hablando en lo espiritual y hablando en lo material y en lo familiar y en todo. Muchas cosas se nos hacen difíciles.
¿Por qué será? Por nuestra incredulidad. Porque Yeshua ya nos ha dado la victoria. Yahweh ya nos ha dado la victoria. Acá hemos leído que Yahweh ya ha peleado la victoria. Solamente muchas veces debemos de pelear la batalla, pero muchas otras solo debemos de ponernos la armadura y estar viendo cómo Yahweh derrota a nuestros adversarios, hablando ya sea personas, enfermedad, problema, lo que sea, ¿no? Y él solo. Exactamente, sin nosotros mover un pie. Somos capaces de a veces creer la maravilla de su grandeza. Ajá. Y también, bueno, pues cómo queremos salir avantes de cualquier cosa si ni siquiera creemos, no tenemos fe y no creemos en eso. Así es. Entonces, debemos vestirnos de la armadura. Ahorita al final vamos a leer qué es esa armadura. En algunas lecturas acá del Antiguo Testamento podemos ver que Yahweh mandaba la orden de que pusieran toda su armadura como si fueran a pelear y que se pusieran al frente de la batalla, vestidos con armadura, listos para pelear, pero ni siquiera iban a mover un dedo para ganar la batalla. Ellos veían desde la línea de batalla cómo Yahweh arrasaba con el ejército contrario. Entonces nosotros debemos de vestirnos con esa armadura y estar listos ya sea para pelear y que Yahweh nos va a dar la batalla peleando nosotros, pero también estar listos para ver a Yahweh arrasar con nuestros enemigos. Ahorita la leemos. Ya por penúltima lectura, Marcos 16. Del 14 al 18. Lo tengo. Adelante. Finalmente apareció a los 11, cuando estaban en la mesa. Respondió, su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias. Ahí está la normalidad de los o lo que debería ser lo normal para todos aquellos que creemos en Yeshua. Debería ser normal que expulsáramos espíritus malignos, que habláramos nuevas lenguas, que tomáramos en nuestras manos serpientes y que si bebiéramos algún veneno mortífero no nos haría daño. Y también debería ser normal que impusiéramos manos sobre los enfermos y que sanaran. Ahora sí ya, por último, Efesios 6. Del 10 al 18. Artur, perdón, ¿me repites, por favor? Sí. Efesios 6, del 10 al 18. Gracias. ¿Quién lo quiere leer? A ver, yo lo tengo por aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí? Gracias. Entonces, esta es la armadura que debemos estar vestidos todos los días, listos para cualquier batalla. Y bueno, para terminar el tema, debemos de reflexionar si realmente estamos viviendo conforme a la normalidad de Dios o conforme a la normalidad del mundo o conforme a nuestra propia normalidad. Si para nosotros lo normal es estar peleados con todo el mundo, pues hay que ver qué dice la palabra. Si lo normal para nosotros es estar enfermos todo el tiempo, hay que ver qué dice la palabra. Si la normalidad para nosotros es estar en quiebra todo el tiempo, hay que ver qué dice la palabra, a ver si estamos viviendo en la normalidad de Dios. Si tenemos problemas familiares todo el tiempo, hay que ver qué dice la palabra, a ver si es normal para Dios que estemos en batalla continua con la familia. Y así podemos ver cada aspecto de nuestra vida y ver si estamos viviendo conforme a la normalidad de Dios. Y si no, entonces estamos todavía a tiempo de vestirnos de esta armadura, enfrentar nuestras batallas y sobre todo tener fe. Hay que pedirle a Yahweh que aumente nuestra fe, aunque sea como un granito de mostaza. Y estar dispuesto a todo. Así es. La fe y la confianza y la certeza de que Yahweh es nuestro Salvador. Así es. Y también debemos de reflexionar si realmente creemos lo que dice la palabra, porque probablemente leemos la Biblia como unos cuentitos. Hemos escuchado a personas que dicen cuentitos, o como una historieta, o como una historia bonita, o como una historia fea, o si realmente la tomamos como una verdad, como una realidad de nuestra vida. Si realmente nos sentimos capaces de poner manos sobre los enfermos y que sanen, si realmente nos sentimos capaces de echar fuera demonios. Entonces, ahí se los dejo de reflexión. Arthur, ¿me permites comentar algo? Sí, adelante. Gracias. Yo pienso que la primer verdad que nadie nos creemos o que nos cuesta mucho trabajo creer o que quizá apenas estamos entendiendo es la que dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Nos cuesta mucho trabajo creer, entender y tomar esa verdad al grado que permitimos que nuestros cuerpos se enfermen, que permitimos que nuestro idioma esté degradado, que permitimos que nuestra alimentación esté degradada. Hay cosas que son tan maravillosas que nosotros mismos podemos hacer en el nombre de Yeshua y por nuestro propio pie, pero somos tan huevones por la vida que queremos que Él lo haga todo solo, porque Él lo único que nos pide es obediencia y fe. Perdón por la palabra. Obediencia y fe. Él nos dice, yo los hice a mi imagen y semejanza con todo su amor, y ese amor creativo, ese amor que perdona, ese amor que prospera, ese amor que levanta, está dentro de nosotros, pero no lo queremos aceptar. Y es más fácil pedirle al pastor, como comentaba don Arturo el otro día, pedirle al pastor que quizá tiene las manos más sucias que nosotros,
que ore por nosotros. Cuando nosotros podemos levantarnos en ese momento que no podemos dormir, si no podemos dormir es porque nuestra humanidad le está ganando al Yahweh, al pedacito de Yahweh, al pedacito de Yeshua que tenemos en nuestro corazón, y nuestra humanidad se impone. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Levantarnos, orar con toda la fe, con todo el amor y con toda la credibilidad en Yahweh, que en el nombre de Yeshua va a sanar nuestras finanzas, va a sanar nuestro corazón, va a sanar nuestro matrimonio, va a restablecer nuestros negocios, va a modificar nuestro entorno, siempre y cuando a ojos cerrados estemos sobre de él. Hay cosas que a mí me han sucedido en menos de 6 meses que he estado estudiando la palabra. Quizá en las madrugadas llego, me pongo a ver el estudio que más me gustó, lo repito, trato de llevarlo a mi vida y ves más cambios positivos en tu entorno que después de 10 años de estar asistiendo a una iglesia cristiana, a una iglesia donde te están enseñando medias tintas. Y cuando empiezas a tomar la verdad y a entender que Yahweh nos hizo a su imagen y su semejanza, que decidimos nosotros y somos injertados otra vez en el pueblo de Israel. Cuando nosotros nos disponemos a hacer eso, muchas nuevas corrientes le llaman la creación de los milagros. Y la gente se lo cree, como si estuvieran creando, cuando siempre ha estado dentro de nosotros ese poder tan hermoso de crear, pero simplemente no habíamos decidido despertarlo, no habíamos decidido conectarnos con Dios, con Yahweh, perdón, recibir su enseñanza, seguir sus estatutos, que son siempre positivos, y ¡pum!, te empiezas a hacer hasta mago, ¿no? Y ahora resulta que las nuevas corrientes lo llaman el curso de los milagros, reconociendo tu Dios interior, reconociendo tu poder creativo, cuando siempre he estado ahí, hasta el poder de vencer cantidad de enfermedades terribles o repeler a muchas otras. Gracias. Aide, oí que ibas a comentar. Sí. Pues cuando dijiste que si nosotros tenemos, es que ya se me fue la idea, que si nosotros nos creemos capaces, yo creo que más bien nunca tenemos que creernos capaces, porque es cuando inflamos nuestro ego. Más bien tenemos que creer que Él es, ¿no? Él es el soberano y si es obediencia, no es de que yo sepa, ay, si oro por Él, ¿y qué tal si no se sana? Voy a quedar en ridículo, o a lo mejor voy a dejar en ridículo a Dios, pero no, es la obediencia. Tú pon las manos y Dios en su soberanía sabrá de qué manera, cuándo y qué, pero uno tiene que obedecer. Y sí, son señales que le seguirán pues a sus hijos, ¿verdad? Pero tampoco es de que siempre va a suceder, porque Él en su soberanía sabrá si sí, si no y cuándo, ¿verdad? Sí, así es. Como el ejemplo que vimos, los discípulos echaron fuera demonios y esta vez no pudieron. Ajá. Entonces ahí, bueno, fueron varios factores, ¿no? Fue la voluntad de Yahweh y también fue la falta de fe de los discípulos y también les explicó que tenían que ayunar para ciertos géneros. Pero sí, Ajá. efectivamente debemos de ser obedientes y ver qué pasa. Yo creo que nos sorprenderíamos si fuéramos obedientes. Por ejemplo, como dice, muchas veces no oramos a las personas porque, voy a quedar en vergüenza o voy a poner en ridículo a Dios y qué tal si sí, qué tal si no. Ajá. Y mejor no hago nada. Pero ¿qué tal si lo hacemos y Claro. nos sorprendemos a nosotros mismos? Es como... Claro, o es que el caso es que Dios lo manda que lo hagamos, Sí. Y Él sabrá cómo haga. Y la cosa es que no obedecemos. Sí. Y a veces sí. Ordenando eso, que vayamos y oremos por los enfermos y no vamos. Desde ahí, ¿verdad? Así es. Ajá. Así es.
Que por cierto, obviamente, como dijimos al principio, vamos a tener tribulaciones en esta vida, Yeshua lo dijo, pero hay que ver el motivo de esas tribulaciones. Si las tribulaciones es porque estamos predicando y estamos cayendo gordo y nos estamos quedando sin amigos, pues está bien. Pero si tenemos un bronconón porque andamos de desobedientes, pues eso no es porque por bonitos, pues. Entonces también hay que saber discernir entre las situaciones que están sucediendo. Sí, creo que primeramente debemos de ponernos, como lo dice aquí el tema de Arturo, en la normalidad que es de Dios, para que podamos experimentar las cosas naturales para Dios que son sobrenaturales para este mundo. Pero pues hay un orden. Primero hay que estar en orden nosotros y así podemos ser un canal libre para que Yahweh se manifieste y para que en el nombre de Yeshua sanen las personas o salgan los demonios, pero tenemos que estar en un orden en nuestra vida primero, en una normalidad alineada a la palabra. Yo quiero comentarles algo, ¿puedo? Adelante. En algunos días pasados yo pedí oración para Gustavo Islas, un compañero mío, y yo les quiero compartir el milagro que Yahweh hizo con él, porque la situación de salud de él fue muy complicada, estuvo muy, muy grave. Él entró aparentemente por una apendicitis, al menos eso le diagnosticaron de primera instancia, salió del hospital y regresó al hospital con el vientre muy inflamado. Entonces, por los estudios dijeron que era obstrucción intestinal y después empezó a sangrar, entonces pensaron que era cáncer de colon. Entonces fue cambiando de especialidad, pues diferentes médicos, porque los cuadros que iba presentando eran diferentes y muy rápido. Entonces lo tuvieron que operar de emergencia, tuvieron que ponerle bastante sangre y estaba muy, muy grave. Le quitaron todo el intestino grueso porque estaba totalmente perforado y lo declaran como paciente séptico grave de pronóstico reservado. Yo estuve orando todo el tiempo con su esposa, todos los días estuvimos orando con él, por él, y bueno, sale de la operación, se complicó un poquito con un tema de que se le abrió la herida y empezó a supurar y aparentemente tenían que operarlo otra vez para cerrar desde adentro, pero ya su condición física no lo permitía. Adicional a eso, presentó un cuadro de pulmones muy fuerte, aparentemente tenía líquido y después determinaron que era una bacteria. Nosotros seguimos orando con fe, con Dios, y entonces de repente, bueno, pues lo cosieron solamente por lo que pudieron hacer con la anestesia local y las capas más superficiales de la piel, porque era menos riesgoso eso que meterlo al quirófano de nuevo. Reaccionó muy bien, los pulmones fueron mejorando muy rápido, lo dieron de alta la semana pasada, el martes, y el jueves le dijeron que tenía que ir a revisión pues urgente, porque en el análisis de los tejidos se encontraron por ahí algo raro. Al final resultó que negativo a malignidad, tanto cuando le hicieron la apendicectomía, que encontraron un tejido raro, fue negativo a malignidad, su intestino grueso fue negativo a malignidad. El viernes que estuvo pues por llamado de urgencia para hacerle otros análisis adicionales por lo que habían encontrado en el intestino, que era una bacteria, pues ya no tenía nada. Entonces él aparentemente ahorita está libre, solamente con sus revisiones y recuperándose. Y bueno, esto fue por medio del INSABI, hay cosas que el INSABI no cubre. Fueron 3 cirugías al final, fueron como 3 litros de sangre, fueron 600 pesos diarios por 3 semanas de hospitalización. Y al final, Yahweh también obró porque no fue ni un solo peso de pago tampoco. Y él ahorita se está recuperando y los médicos pues están pues muy contentos con la evolución, porque no pensaban que podía ni siquiera pasar la primera noche después de la cirugía. Y gracias a Dios, gracias a Yahweh, él está en su casa, está recuperándose, débil aún, porque pues fueron muchos días, muchas semanas, muchas cirugías y muchas cosas, pero él está bien, sus pulmones están libres, su intestino está libre, no hay malignidad y recuperándose. Yo sí se los quiero compartir porque yo nunca perdí la fe, yo siempre estuve orando todos los días, en la mañana, mediodía, en la tarde por él, y junto con su esposa.
y Yahweh lo hizo. Yahweh contestó, Yahweh lo hizo y la verdad es que estamos bien contentos y yo bien agradecida con Yahweh porque una vez más Él muestra su amor, su misericordia y su poder. Entonces, pues yo sí conmino a siempre estar orando por los enfermos, pues yo lo hago por ratitos durante todo el día, hago un pedacito de oración, otro, así estoy. Y pues hermanos, se los comento porque de verdad Yahweh manifestó su poder, su misericordia, su amor, pero sobre todo Él manifestó la promesa, ¿verdad?, de respondernos cuando nosotros clamamos a Él. Se los quería compartir con muchísimo gusto y que estoy muy agradecida con Yahweh. Estamos, bueno, también la otra familia, la familia de Él, porque estuvimos unidos en oración todo el tiempo y ahora pues Dios respondió y mi amigo se está recuperando. Bendito Dios. Baruch Hashem, Yahweh. Bueno, gracias a Yahweh. Ahí está la cuestión de vivir en lo sobrenatural. O lo natural, más bien. Lo que debería ser natural para un hijo de Dios. ¿Alguien más quiere comentar? Solamente para regresarnos a Mateo 17, 21. Aquí Yeshua está hablando con gentes que permanecían en él. No sé cuánto tiempo su ministerio ya tenían con él. Sin duda ya los había mandado, ya habían hecho exorcismos previamente. Ya habían sanado gentes, los discípulos, pero en este caso no pudieron. Y el verso 21, 17-21, le da la razón del por qué no pudieron. Ahora, eran gente que permanecían con Yeshua, permanecían físicamente, permanecían en su creencia en él, tal vez limitada, pero finalmente lo consideraban especial. Y dice, pero ese género de demonios, sé que hay demonios más poderosos y demonitos más flacos. En este caso eran demonios de buen calado. Dice, no sale de una persona que esté molestándola a ella, en ella. No sale sino con ayuno y oración. Y resulta que Yeshua era un hombre de oración. Y justamente ahí es donde creo que hay una anormalidad en nosotros. Hablo de la mayoría, no hablo de ustedes. Ustedes tal vez son gente de mucha oración, pero en general las gentes que yo conozco no son gente de oración. ¿Sí? Y obviamente menos de ayuno. Si las carnitas son sabrosas y los taquitos son sabrosos, ayunar no es cómodo, ¿no? Pero bueno, aquí está una receta muy específica para gentes creyentes en Yeshua, ojo, que estaban permaneciendo en él. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, como creyentes en Yeshua, no permanecemos en él? Y entonces nos vamos a Juan 15. Mi invitación es para ustedes que relean el capítulo 15 del 1 al 10. Para mí es una porción extraordinariamente rica que algunos llamarían de teología de altos vuelos, porque muchas cosas están incluidas en esos 10 versículos. Pero solamente leyendo el versículo 4, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Es una orden, no es una petición. Chiquitos, ahí cuando les dé la gana, después que vayan a la iglesia, o después que vayan al cine, o después que se echen sus copitas, y ya que se acabe su cruda, por favor, permanezcan en mí. No dice eso. Dice, permanezcan en mí. Y yo en ustedes. Obviamente, es de doble sentido la permanencia. Si nosotros permanecemos en Yeshua, Él permanece en nosotros. Dice, así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, ojo, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y ojo,
podemos ser eruditos en la palabra, eruditos en idiomas originales, eruditos en interpretación, o sea, teólogos de altos vuelos, pero aquí dice, si no permanecemos en Yeshua, nada vamos a hacer. Entonces, el 5, yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Creo que aquí está el secreto de todo. Y luego el verso 7 dice, si permanecen, es condicional, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quieran pedir lo tendrán. En la versión Peshita. ¿Qué? Todo lo que quieran pedir lo tendrán. Porque obviamente al permanecer en Yeshua, difícilmente vamos a pedir una cosa contra la voluntad de Él. Es interesante esto, porque entonces seremos espirituales y no carnales. Entonces, y por último, pues el versículo 10, si guardan mis mandamientos, ojo, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces creo que el secreto del tema de hoy, es que vivamos en una normalidad indicada por Yeshua. Y no lo hacemos, hablo de no de ustedes, de Porque aparte de la obediencia a los mandamientos de Dios, estaban guardando los discípulos estos que no pudieron sacar el demonio del tipo el muchacho. Aparte de ello, había algo extra, unos demonios que ocupaban de mucha oración y de más ayuno. Cosa que en este caso, pues yo no practico muy frecuentemente. Entonces, aquí habrá que pedirle al Señor Dios que nos ayude para permanecer en Él, en obediencia. Y ya que seamos obedientes, eso será la normalidad de lo que pide Yeshua, para que en esa normalidad vivamos lo sobrenatural ante los ojos de los demás, de una vida normal, pues, para ellos, para nosotros normal. Pero para nosotros en este momento la normalidad es que no consigamos nada. Aquí lo dice él, si no permanecen en mí, miren, no hay nada. Olvídense que yo oro bonito y que yo sé la palabra y predico bonito. No. Ahí dice, nada. Sin mí, nada podéis hacer. Y creer en Yeshua. Acuérdense, ya leímos en Juan 8, de creyentes en Yeshua, que después querían matarlo. El capítulo 8, querían matarlo todo porque les dijo algo que no les gustó y eran creyentes en Yeshua. Entonces yo muchas veces creo que nosotros como creyentes estamos iguales que esos. No nos gustan ciertas cosas de la palabra y preferimos hacerlas a un lado y entonces nunca vamos a permanecer en Yeshua. Por tanto, nunca vamos a poder hacer milagros. Por lo tanto, nunca vamos a poder tener las cosas que pedimos aún en la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Qué les parece? Correcto. Correcto y de acuerdo. Considerando lo que dice mi hermano Arturo, yo, pecadora, con todo y eso, mis hermanos, Yahweh me tiene acostumbrada a vivir de milagro en milagro. Su misericordia ha sido tan grande en mi vida que aún antes de obedecer como lo estoy haciendo ahora y de permanecer y de orar como lo estoy haciendo ahora, Él me ha llevado de milagro en milagro, de gloria en gloria, mis hermanos. Y no es que esté sensible por las circunstancias que están en mi alrededor. Desde que Arturo comenzó el estudio de hoy, que hizo la pregunta, pues me dio pena decirles esto que les estoy diciendo, pues
pues yo estoy acostumbrada a vivir en los milagros, ¿sí? Porque puede ser que no se entienda, porque puede ser que me vea con soberbia, pero yo creo que si los que estamos ahorita reunidos nos ponemos a escribir esos libros de los que hablaba Mara, pues nosotros tendríamos varios tomos de testimonios, volumen del 0 al chorro mil o al millón mil, de cómo el Señor ha sido misericordioso con nosotros, y al menos en mis pequeñas 60 primaveras, ya me eché de cabeza yo sola, a mí me ha llevado siempre de milagro en milagro. Eso no quiere decir, mis hermanos, que no haya vivido tribulaciones, dificultades, persecución, burlas, humillaciones, o sea, no he sido privada de eso, no, en ningún momento. Y aún así, Él ahí ha estado pegadito a mí, mis hermanos, Él a mí, porque yo no, debo de ser honesta y decir que no he llegado a la altura de lo que Él espera de mí, de lo que Él no espera, de lo que Él ha ordenado de mí. ¿Sí? Sin embargo, me ha llevado de milagro en milagro, y gracias a Él, así vivo hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Gloria a Yahweh. Así es. Sí. Gracias a Dios. Y aquí podemos tener la confianza de platicarnos los milagros. Probablemente en algunos otros lugares sí se tengan así como usted misma dijo, como soberbia la gente de que, ay, sí, a mí sí me contesta y yo sí tengo milagros. Y, pero aquí con toda confianza. Y referente a lo que dijo ahorita al final, me gustaría leer, a ver si es Lucas 17. Lucas 17 del 7 al 10. Dice, ¿y quién de ustedes teniendo un siervo que ara o que apacienta un rebaño, si éste llega del campo, le dice en cuanto llega, pasa, siéntate a la mesa? Más bien le dice, prepárame algo de cena, disponte a servirme hasta que haya comido y bebido. Luego tú también podrás comer y beber. ¿Acaso se le darán las gracias al siervo que hizo lo que se le mandó? Pienso que no. De la misma manera, también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les haya mandado, digan, siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que debimos haber hecho. Eso lo dijo Yeshua. Entonces, pues aquí yo creo que no nos podríamos jactar de nada que hagamos, porque apenas andamos haciendo lo que se nos mandó. Estamos y más con o la menos. cita. Todavía no llegamos a siervos inútiles. No. Ni siquiera eso. Ni a Aspiramos. ni a inútiles. Y en el lenguaje del mundo, uy, ¿cómo? Si tú mereces, si tú esto. Siervos inútiles somos. Algo también muy importante a darnos cuenta es que la mayoría, bueno, muchas personas cuando hablan de que es que debes de pedirle a Dios y pídele a Dios y la gente contesta, es que yo le pido con mucha fe, yo tengo mucha fe. La verdad que son mentiras, son como clichés que uno utiliza, que yo tengo mucha fe y que yo oro con mucha fe. Pues no, porque si de verdad tuviéramos mucha fe, uy, imagínense, si con un grano de mostaza
se moverían los montes o se desarraigaran los árboles y se plantarían en otro lugar, pues imagínense ahora con muchísima fe. Entonces, hay que pensar nuestras palabras cuando digamos que tenemos mucha fe. ¿Alguien más quisiera opinar? Pues yo nada más recordarles que la intención de las cosas que hagamos tiene pues un peso muy grande en lo que pedimos. De acuerdo a la intención que lo hacemos, pues que ya lo hemos visto, eso es lo que yo siento que yo en lo personal pues lo he considerado mucho siempre que oro o siempre que voy a hacer alguna cosa. Gracias. Yo quiero opinar. Este estudio nos ayuda a reflexionar en lo cotidiano de la vida. Porque un ejemplo, en la semana uno de mis hijos estaba cantando una canción y mi hijo mayor le dice, esa canción no es correcta que la cantes. Y mi hijo mayor dijo, ¿qué? ¿No te gusta? Y a él le dijo, no, pero mira lo que dice. ¿Qué dice? La canción dice como que no me acuerdo cómo se llama la canción, pero como que el muchacho engañó a la muchacha, pero no fue a propósito, porque cuando la engañó estaba borracho y no cuenta. O sea, que realmente en su vida no la ha engañado, porque en su corazón siempre está ella. Pues, y si él está con otra mujer, que no se preocupe, en su corazón está ella. Algo así dice la canción. Y ya, ¿no? Pero que lo perdone, que no cuenta, porque estaba borracho. Algo así creo. Y mi hijo grande le dijo, mira lo que dice. Como yo no sabía de la canción que decía, le dije, sí, mi hijo, no cantes eso, porque mira, está borracho. Y mi hijo grande dice, no, mamá, lo borracho es lo de menos, todo lo que dice. Entonces, eso también es importante, como seguidores de Cristo, tenemos que ver qué es lo que dicen nuestras palabras. Porque mi hijo no estaba cantando, pues, porque es lo normal entre sus amigos, pero realmente sí es importante reconocer qué le agrada a Dios y eso es lo normal que debemos de hacer nosotros, como decías. Entonces, pues sí agradezco, porque es bueno. Ahorita que estabas leyendo versículos, realmente es bueno reflexionar qué es normal para Dios, qué es lo que tiene Dios preparado para nosotros. Y a veces nosotros no lo reflexionamos en lo cotidiano, ¿verdad? Entonces sí es importante eso. Sí, es importante. Le salió lo Pablo a esa canción cuando dice, a ver, déjame ver cómo dice. Quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, sí hago. Ah, sí, y entonces ya no peco yo, sino ¿cómo dice? El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Al pecado que mora en mí. Gracias, Miner. Bueno, pues, si nadie más va. Muy listos para echar la culpa a quien sea, hasta al pecado le echamos la culpa. Sí. Es el pecado que mora. Así es. Bueno, pues si quieren, oramos para despedirnos y terminar la reunión. ¿Alguien quiere orar? Adelante. Padre Yahweh, nuestro Adón, a ti, Señor, gracias. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Yeshua. Gracias por tu inmensurable amor para con nosotros.
Gracias, Padre Santo, por tantas y tantas bendiciones, pero por tantos y tantos milagros. Sobre todo, el milagro de que estemos aquí reunidos alrededor de tu nombre, de tu palabra, suplicándote y tratando de entender qué es lo que tienes para nosotros, como dijo él. Padre, gracias por tu misericordia, porque hasta el día de hoy ha estado con nosotros, porque has sido bueno, más bueno de lo que jamás pudiéramos imaginar, porque nos has abrazado con tu amor, con tu misericordia, con tu ternura, con tu paz, Padre Santo. Bendice, mi Señor, te lo pedimos, a Arthur y a Shari, a mi hermano Arturo, Sámano, a Ada, a sus hijas, a mis hermanos, a Almita, a Mara, a todos los que se conectan, Padre Santo, que ni uno solo me falte, aunque no lo nombre. A Adriana, a don Raúl, a mi hija, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Padre Santo. Bendícelos para que sean ramas maduras, unidas siempre a ti, Padre Santo, con toda bendición espiritual, Señor. Quita de nosotros la insensibilidad para que estemos llenos de tu amor. Sé que podemos pedirte que nos des amor y fe. Y gracias porque no solo te lo podemos pedir, sino porque podemos alabar tu santo nombre. Gracias, Señor. Perdón por nuestros pecados. Gracias porque nos darás una noche más en la que podremos seguir meditando y pensando en tu palabra amorosa. Gracias. Gracias por el recurso que queda para los que después escucharán. Gracias. Gracias, Señor, porque nos das la lluvia que está azotando a este país. Gracias porque también de ella nos nutrimos, aunque haya accidentes, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Mi boca hoy está llena de agradecimiento a ti, a tu amor, a Yeshua. Gracias. Gracias, Señor. Quédate en cada una de estas casas, Señor, para que sigamos unidos a ti, obedeciendo y orando. En el nombre precioso de nuestro Mesías Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.